Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Esta vez fiel a lo que es mi compromiso que intento mantener de traeros los estrenos de cada semana, os traigo el segundo estreno que ha habido en este puente de diciembre. El primero fue Here, que ya os traje referencia hace unos días, que podéis revisionar en el canal, y esta vez nos vamos a la Tierra Media en una propuesta que era de las más esperadas de este mes y que vuelve de nuevo a mostrarnos el mundo tolkieniano, de nuevo con el auspicio de Peter Jackson, en este caso como productor, y que como director tenemos a Kenji Kamiyama, en lo que efectivamente es una propuesta de animación japonesa, a lo anime. Estamos hablando, por supuesto, de El Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim. Una propuesta que nos lleva 200 años antes de la Guerra del Anillo, esa particular batalla que fue reflejada en la trilogía original de Peter Jackson allá por inicios del siglo XXI, que ya han pasado más de 20 años, fijaos cómo pasa el tiempo, chavales, y que volvemos de nuevo a las tierras, esta vez de Rohan, con el rey Helm. Sí, el que da nombre al famoso abismo. Y no es baladí porque efectivamente el abismo toma el nombre de este rey por la proeza que se refleja en esta película. Aunque realmente el peso específico de la película no cae sobre el rey, que efectivamente la tiene, sino en su hija, Hera, que le pone voz Gaia Weiss, mientras que a Helm le pone voz nada más y nada menos que Brian Cox. Pero es de agradecer que no nos encontramos con la típica película de empoderamiento femenino, sino que haya un perfecto equilibrio entre las interpretaciones o los papeles masculinos y los femeninos. Porque sí, el rey Herm tiene su peso específico, pero también los hermanos de Hera, Haled y Hama, cuyas voces son propiciadas por Benjamin Walwhite y Yazdan Kwanfouri. Y tendrán todos que lidiar contra el enemigo. Wolf, que le pone voz Luca Pasqualino, y que básicamente es una historia de una venganza, que casi recordaría más a la otra gran saga de fantasía heroica medieval, como es Juego de Tronos, más que El Señor de los Anillos, porque el tema de venganzas en la filosofía tolkieniana no tiene tanto peso y tanta enjundia como pueda ser en la saga de Juego de Tronos. Pero teniendo en cuenta que nos estamos circunscribiendo solo a la región de Rohan y al reino de Helm, hay que tener en cuenta que tiene que haber una confrontación, y esta básicamente se justifica sobre la base de que Wulf viene a vengar el agravio que sufrió su padre cuando fue derrotado de un certero puñetazo a manos del rey Helm. Y así, un tiempo después, Wulf regresa con un vasto ejército de las tierras del oeste en pos de imponer su criterio y su poderío en detrimento del de Helm, lo que les obligará a retirarse a lo que es la famosa fortaleza inexpugnable del abismo de Helm.
Y si no queremos entrar en spoilers, más o menos esa sería la trama principal. Nos encontramos con una historia bien hilvanada, con unos personajes bastante bien trazados, una historia muy bien ajustada ya no solo a la filosofía tolkieniana, sino también a una filosofía más o menos medieval, en la que realmente la mujer no tiene ese peso específico que el wokismo siempre le está intentando dar, sino que siempre está un poco a la sombra de los acontecimientos y de sus hermanos o de la presencia masculina. Pero ojo que aquí Ella no es la típica princesita que está en su castillo en plan niña inocente, sino que es una princesa guerrera que demuestra su poderío, sus capacidades. Es un poco como era Eowyn, que por cierto en esta película es la que es narradora, y nada menos que es la voz de Miranda Otto. O sea que tenemos ahí también una referencia actoral importante para Eowyn y que es perfectamente descendiente de esta era que quiere reivindicar más bien el peso específico del reinado y la corona que representa tener la sangre de la familia de Erm. La película está perfectamente recreada, tiene unos aires de epicidad y de ecos a la trilogía clásica. Es totalmente referencial la propia película de las dos torres. Al fin y al cabo también se transcurren los acontecimientos en el abismo de Helm y tiene una historia más o menos parecida de asedio. Hay también referencias a personajes como la Torre de Isengard, que es como si dijéramos donde tiene su campamento inicialmente Gulf. Y hay una serie de paisajes y de escenarios totalmente sacados de la iconografía tolkieniana, y yo diría que a nivel artístico perfectamente podrían ser ilustraciones de los libros, porque aquí es donde ahí tiene para mí una pequeña pega. Los fondos, las ilustraciones que recrean los escenarios o los paisajes son de una calidad soberbia, un detallismo, unas texturas, unas calidades totalmente impresionantes. Y eso contrasta un montón con los personajes y las escenas animadas que parecen como incrustadas en esos paisajes y decorados hiperrealistas con un detallado más estilo anime, más estilo Hayao Miyazaki, que hay que reconocer que el estilo de anime que estamos viendo es un estilo de Hayao Miyazaki, que recordemos que tiene 2 Oscars el colega, uno por La princesa Mononoke y otro este mismo año por El chico y la garza. O sea que ya vemos que la animación japonesa y concretamente Hayao Miyazaki tiene bastante peso específico en la industria hollywoodiense y en la americana en general. Y he aquí la prueba que se les ha dado la potestad de crear esta magna historia a este estudio japonés. Quiero dejar claro que no es que esté hablando del estudio japonés de Hayao Miyazaki. Pues ya hemos dicho que el director es Genki Kazuyama. Pero sí que estoy diciendo que han apostado por anime japonés para traernos de nuevo el mundo tolkieniano. La animación en sí misma es soberbia, aunque muchas veces adolece de ciertos movimientos ortopédicos robóticos que se asocian también un poco al anime, que a veces también les pasa eso, sobre todo en los andares. Pero en general
es fluida, está bastante bien llevada, los personajes tienen su buena trazabilidad, su buen recorrido, su buena evolución, y tiene perfectamente su empaque y su explicación de por qué, por ejemplo, Hera no ha tenido su recorrido como pudiera haber tenido en lo que son los cantares y la historia de Rohan. Pero eso es entrar en spoilers, así que ved la película y descubridlo por vosotros mismos. Es una película altamente recomendable que les encantará a los amantes de Tolkien, a los amantes del Señor de los Anillos y a los amantes del anime en general. Aunque a los puristas a lo mejor puedan achacarle el hecho de que esto no está sustentado en textos o en una historia 100% escrita por Tolkien. Recordemos que los derechos de las obras de Tolkien o ya han sido trasladados o obran todavía en poder de los herederos de Tolkien y que los guardan con celo. Así que lo que tienen que manejar los guionistas básicamente son textos de los apéndices o de pequeñas referencias a lo que es el Silmarillion, que tampoco pueden recurrir mucho a él porque los derechos no los tienen en su totalidad. Pero aún así, es una perfecta recreación y puesta en escena de el reino de Rohan, su historia, su enjundia, la importancia de Helm como para haberle dado ese nombre a su mayor bastión, y es una historia perfectamente épica y entretenida de ver. Así que yo la recomiendo, me la vais a disfrutar un montón, vedla en cines, por favor, porque merece la pena la experiencia. Su duración es larguita para ser una película de animación. Dura cerca de 2 horas. Pero son 2 horas que pasan bastante rápido porque no dejan de pasar historias, de pasar movidas, de tenerte interesado en la trama y tener un montón de alusiones al mundo de Tolkien, como por ejemplo aparecen los orcos, aparecen en el tema de los anillos, aunque por ejemplo no sé si se estará reservando esa parte para un posible inicio de saga de los acontecimientos anteriores a la Guerra del Anillo, aunque chocará un poco con la serie que está haciendo Amazon de los Anillos de Poder. Pero bueno, oye, son 2 historias paralelas que podrían profundizarse y complementarse. Y básicamente es acercarnos a la historia previa a la historia de El Anillo Único. Y cómo, pues, Sauron pudo pues eso, hacerse e interesarse por esos anillos de poder. Que por cierto, la serie, si queréis, os la traigo al canal. A mí también me está gustando. Tiene críticas mixtas, pero a mí está cumpliendo. Si queréis que os la traiga al canal, yo por mí encantado. Os hago una reseña de las 2 temporadas que lleva. Y ojo que van a ser 5 y que se van a hacer sí o sí, a pesar de que no esté siendo a lo mejor todo el éxito que se esperara. Pero bueno, oye, eso está, me parece muy bien sobre la base de dejar las historias terminadas. No como pasa en otras cadenas u otras historias como hacen las compañías como Disney o Netflix, que si hay algo que no funciona, lo cancelan. Y esas posibles trazas o esas posibles cliffhangers para una continuación se quedan en el aire y dices, pues, oye, no, hombre, acábamelo. Así que en ese sentido le doy mi aprobación a Amazon.
Pero bueno, como no estamos hablando de los Anillos de Poder, sino de esta película de animación, pues la verdad es que si también se convierte en una saga de películas de animación al respecto y seguimos lo que es el bagaje y las aventuras de Hera, pues bienvenido sea, porque han demostrado que esta primera película pues ha empezado con buen pie. Y espero que sea el inicio de algo interesante de seguir, algo interesante de ver, y que además tiene el bagaje, la aprobación y el beneplácito, y sobre todo la participación del propio Peter Jackson. O sea que es que lo tiene todo para pues triunfar y tener una buena acogida. Por ponerle una nota, le voy a poner un 7,5. Eh, no le pongo más por lo que digo yo de esa extraña conjunción de los fondos súper detallados frente a las figuras menos detallistas y de esa factura de anime que choca. Y ojo, apartado especial para la banda sonora. La banda sonora, la verdad es que recoge muy bien la herencia de Howard Shore. De hecho, coge acordes de la banda original de la trilogía de Peter Jackson y la evoluciona o la transita hacia los nuevos temas que genera Stephen Gallagher, que es el compositor de esta película y que recoge no solo la esencia de Howard Shore, sino que también recoge tonadas muy en plan célticas, muy en plan que acompañan perfectamente los acontecimientos de la película. Aunque podría achacarse que en los momentos de batalla le faltaría un punto de epicidad o de mayor volumen y música, pues eso, de batalla. Pero aún así es una banda sonora que cumple bastante bien y que sobre todo es continuista con la tonada de Howard Shore. O sea, ¿qué más se le puede pedir? Así que nada más. Déjame tú en comentarios cuando veas la película qué te ha parecido. Y por supuesto, como decimos los youtubers, dale un buen like al vídeo si te está gustando, comparte, difunde, suscríbete y espero que nos veamos pronto. Y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.